Bueno, hermanos, vamos a iniciar un nuevo capítulo, el capítulo 11 de Romanos. Pero antes de iniciar de lleno con el 11, ¿se recuerdan que el sábado pasado dijimos que no íbamos a profundizar en el último versículo? Porque sería nuestro contexto del día de hoy. Entonces vamos a ver también parte de del último versículo del capítulo 10 para poder contextualizar lo que vamos a ver el día de hoy. Pero también queremos ver un pequeño resumen de los puntos de lo que aprendimos el Shabbat pasado. Uno de los primeros puntos que vimos es: la fe es el resultado de conocer la voluntad de Yahweh, creerla y hacerla. O sea, vimos que la fe es el resultado de conocer, creer y hacer la voluntad de Yahweh. Vimos que Pablo, cómo lo plantea, ¿verdad? Y nos pregunta, ¿y cómo van a creer? Porque en el contexto decía, todo el que invoque el nombre de Yahweh salvará. Y luego preguntaba Pablo, ¿pero cómo van a invocar si no han creído? ¿Y cómo van a creer si no han escuchado? ¿Y cómo van a escuchar si nadie los ha enviado? Entonces Pablo pregunta y nos da los pasos para llegar a la fe completa, que son, y vimos también, el siguiente punto va muy pegado a esto que dice, debemos proclamar el mensaje del Mesías. Y veíamos que cómo mi vecino va a poder tener fe si no conoce la voluntad de Yahweh. Tiene que conocer la voluntad de Yahweh, creerla en su corazón y empezar a ponerla en práctica. También veíamos que la fe no es nada más el simple hecho de creer. Yo creo. ¿Es fe? No. Porque si hubiera sido nada más así, Abraham nunca hubiera salido a la tierra prometida. Noé no hubiera hecho el arca. ¿Hubiera sido fe? No. Conocieron la voluntad de Yahweh, creyeron que Yahweh les había hablado y lo pusieron en práctica o ejecutaron la voluntad de Yahweh, y eso los llevó a ser salvos, a una salvación que todo inició por gracia, por medio de la fe. Vimos esas partes y vimos que todo el que dice que tiene fe tiene que tener estos tres ingredientes. Tienes que conocer, tienes que creer y tienes que ponerlo en obra. Y en el contexto de lo que hablaba nuestro hermano Pablo es: creo o escucho, creo e invoco el nombre de Yahweh. Y no invoco el nombre de mi Mesías Yahoshua. Ahí es donde se completa esa fe, en ejecutar o ejercitar. Por eso también dice el apóstol que la fe sin obras es muerta. Sí, ahora entendemos por qué. Porque si nada más conozco y creo, pero no hago nada, no completo la fe. Entonces, el otro punto que vimos es: debemos obedecer la palabra de Yahweh. Tenemos que ejercitarla, tenemos que ponerla por obra. ¿Por qué? Porque de esa manera decía Pablo que podríamos poner a celos a los del pueblo de Yahweh. Veíamos que el sábado pasado veíamos que el pueblo de Israel al principio tenía celo del movimiento mesiánico que estaba iniciando con los apóstoles, porque eran practicantes de la palabra de Yahweh, pero tenían al Mesías como su Señor y Salvador. Y ahí sí tenía celo, pero conforme fue pasando el tiempo, el cristianismo fue desechando la palabra de Yahweh. El judaísmo llegó el momento en que dice: es otra religión, no tiene por qué tener celos de otra religión aparte de lo que no es la palabra de Yahweh. Pero cuando empezamos nosotros a obedecer la palabra de Yahweh, el judaísmo empieza a voltear y decir: ¿y estos? ¿Quién los invitó? Y empiezan a ponerse celosos, ¿verdad? De por qué nosotros estamos creyendo
y practicando la voluntad de Yahweh. Entonces tenemos que poner celoso a Israel, obedeciendo la palabra de Yahweh. Y el último punto que vimos fuimos invitados a formar parte de la familia de Yahweh. Somos parte de ese pueblo, ¿sí? que forma parte por gracia, esa gracia que Yahweh nos da, que por medio de ella podemos o escuchar la voz de Yahweh, creerla y empezar a caminar en lo que Él nos pide que hagamos. Entonces, fuimos invitados y tenemos que empezar a ejercitar nuestra fe. Y vamos a iniciar con el versículo que leímos, pero no nos profundizamos mucho en él. En Romanos 10:21, porque ese sería el contexto de lo que vamos a ver el día de hoy. Dice Romanos 10:21. Veíamos que nosotros fuimos, fui hallado de los que no me buscaban y me presenté a los que no me esperaban. Y luego dice, pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Esto lo vemos, y me gustaría que lo leyéramos, es Isaías 65, y vamos a leer del 2 al 6. Isaías 65, del versículo 2 al versículo 6. Dice, constantemente extendía mis manos a un pueblo desleal que anda por su camino, que no es bueno, siguiendo sus propios designios. El pueblo que provoca mi ira, que continuamente en mi propia cara sacrifica en los jardines y quema incienso sobre ladrillos, que se sienta dentro de las tumbas y pasan la noche en lugares secretos, que comen carne de cerdo con caldo de cosas inmundas en sus ollas, que dicen, quédate en tu lugar, no te me acerques, que podría santificarte. Prácticamente están diciendo, no me toques porque yo soy más santo que tú. Eso es lo que tratan de decir. Tales cosas hacen arder mi ira como fuego que arde todo el día. Miren, esto está escrito delante de mí, no me quedaré tranquilo, sino que daré la retribución, les echaré sus pecados en su propio seno. ¿Qué está tratando de decir Yahweh? Ese pueblo que debería invocar su nombre se empezó a mezclar. Desde que regresaron de Babilonia, regresaron con muchas mezclas. Llegó a ser un pueblo prácticamente con hechicería, con brujería. Llegaba el momento en que en las prácticas dentro de la sinagoga o a veces hasta dentro del templo hacían prácticas que eran más de hechicería. Si alguno en algún momento se le presenta por la pantalla de su computadora enfrente el Talmud, ustedes pueden ver dentro del Talmud muchas prácticas extrabíblicas para sanar. Y ahí es donde pueden leer que agarras ojos de araña con la telaraña recién puesta de la mañana y lo vas a mezclar con quién sabe qué y empiezan a hacer sus preparados para hacer una sanidad algo. Y está muy contaminado todo esto. Llegó un momento en que todas sus prácticas, el pueblo de Israel, aunque hablaban de Yahweh y leían su palabra, lo mezclaron completamente con muchas prácticas paganas. Entonces no era un pueblo puro, no era un pueblo que realmente amaba a Yahweh. Entonces fueron desechados, dice Yahweh, estoy harto de ustedes. Y se presentó un pueblo que no era pueblo, porque recuerden algo, el Padre
cela a su esposa y cuida a sus hijos. Hay momentos en que si una persona extraña a su círculo, pues no me importa tanto como lo que me importa a mi familia. Así es esto, o sea, si vas a formar parte del pueblo de Yahweh, también vas a formar parte del pueblo que es reprendido por Yahweh, que es corregido por Yahweh, porque eres su familia, eres su pueblo, ¿sí? Si no eres su familia, si no eres su pueblo, Él no tiene, digamos que, juicio para ti. Pero si eres parte de la familia, Yahweh te disciplina, Yahweh nos disciplina y Yahweh nos corrige. Entonces, es parte de la purificación del pueblo. Entonces, Yahweh reprende a sus hijos. Entonces, el desvío de Israel provoca que Yahweh diga, todo el día estuve esperándolos prácticamente con los brazos abiertos. Y luego, con ese contexto de un pueblo rebelde que se apartó de Yahweh, Pablo nos hace la primera pregunta de Romanos 11:1. Por eso pregunto, ¿acaso rechazó Elohim a su pueblo? De ninguna manera, porque yo mismo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Cómo, Pablo? ¿En qué te basas? Si apenas acabas de decir que Yahweh todo el tiempo estuvo abriendo sus brazos a un pueblo rebelde, contradictorio, dicen unas traducciones. Y luego ahora dices, no, pero Yahweh aún así no ha rechazado a su pueblo. ¿A qué te refieres? Pablo, lo hemos dicho muchas veces, no era un neófito, era un experto en Torah. Era un hombre que tenía, si lo vemos a la luz de nuestra época, doctorados en teología, doctorados en muchos aspectos de la vida religiosa. Si Pablo lo dice, y si Pablo, aquí lo dice, de ninguna manera, debe de estar fundamentado en algo. Al investigar podemos encontrar por qué Pablo está tan seguro de lo que dice, que Yahweh no ha desechado a su pueblo. Y yo pude encontrar varias citas, y una de ellas es 1 Samuel 12:22. Vamos a leer varias citas para poder ver y poder sustentar, o para poder ver en qué se sustenta Pablo, para poder decir tan determinante o con tanta seguridad de que Yahweh no ha rechazado a su pueblo. Dice 1 Samuel 12:22. Por causa de su gran nombre, Yahweh nunca abandonará a su pueblo, ya que Yahweh se propuso hacerlo su pueblo. Esta es una de las citas que podemos ver en las que terminantemente Yahweh nunca abandonará a su pueblo. Otra de las citas la vemos en Jeremías. Jeremías 31, del 35 y 36, dice así: Así ha dicho Yahweh, quien estableció el sol para la luz del día y las leyes de la luna y las estrellas para la luz de la noche. El que agita el mar de manera que rugen sus olas, cuyo nombre es Yahweh de los ejércitos. Si esas leyes fuesen alguna vez anuladas por mí, declara Yahweh, solo entonces la descendencia de Israel dejará de ser nación delante de mí, perpetuamente. Nunca va a dejar de ser pueblo. Otra de las citas que podemos ver es Jeremías, mismo Jeremías 33, del 23 al 26. Jeremías 33, del 23 al 26, dice así: Le llegó a Jeremías la palabra de Yahweh diciendo: ¿Tú has oído lo que habla este pueblo? Diciendo: Yahweh ha desechado a las dos familias que escogió, a Judá e Israel. Así desprecia a mi pueblo y ya no lo consideran como una nación. Así ha dicho Yahweh:
tan ciertamente como que he establecido mi alianza con el día y la noche, las leyes del cielo y de la tierra, así no desecharé la descendencia de Jacob y a mi siervo David. Nunca dejaré de tomar de su descendencia gobernantes para los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ciertamente les restauraré su suerte y los recibiré otra vez en amor. Yahweh no ha rechazado a su pueblo. Y esto tenemos que ser también, igual que como lo hizo Pablo en su momento, tajante y con una determinación y una seguridad. Estas palabras son claras en este aspecto. ¿Y por qué lo decimos? Aquí creo yo que todos lo hemos visto, lo hemos estudiado. Hay muchas doctrinas. Hay una doctrina en específico, que es la doctrina del reemplazo, que habla particularmente de que Yahweh, desde que el Mesías vino, cuando se inició el movimiento del cristianismo, en ese momento Yahweh rechazó a Israel y en ese momento tomó a la iglesia, a la nueva iglesia de Yahoshua, como el nuevo Israel. Entonces, dice esta teología que ya Israel ha dejado de ser pueblo de Yahweh, para que el nuevo cristianismo forme parte o llegue a ser ahora el nuevo pueblo de Yahweh. Pero yo me pregunto, yo encuentro sustento en Pablo, en la misma escritura, en que nunca Yahweh va a rechazar a su pueblo. Pero no encuentro ningún sustento en la palabra de Yahweh que me diga que Yahweh ahora cambió de familia. No hay ningún sustento escritural que nos lleve a ese criterio o a esa nueva doctrina. Estamos hablando de que Yahweh nunca ha rechazado a su pueblo. Pero ahora yo me pregunto, a ver, entonces ahora todo el pueblo de Israel o Israel como nación ya son parte de Yahweh. O si yo tengo sangre sefardí o sangre ashkenazi, no me tengo que preocupar de nada porque soy pueblo de Yahweh. Vamos a ver qué dice Pablo acerca de esto. Pablo nos va a empezar a explicar cuál es la lógica que debemos de tener, como ya lo hemos estado estudiando desde en todo Romanos. Pablo nos ha explicado esta situación. Dice el 2, vamos a leer 2, 3 y 4, dice: Elohim no rechazó a su pueblo, al cual conoció de antemano. ¿No saben ustedes lo que dice las escrituras en el caso de Elías? Cuando consultó con el Elohim contra Israel, dice: Yahweh, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo he quedado solo y procuran quitarme la vida. Pero ¿qué se le dijo en respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Ahora, no sé si recuerdan la historia donde podemos encontrar esto. Específicamente la vemos en Primera de Reyes 19. Me gustaría leer parte de esa historia, pero antes un poquito de contexto. Yo creo que todo el mundo lo conoce, pero estamos transmitiendo un video y me gustaría contextualizar. Elías reta a ¿se acuerdan que en esa época estaba una reina en ese momento? La reina que en su momento para nuestros tiempos era una reina bruja, una reina sacerdotisa, ¿sí? Una reina mala que se propuso exterminar a todos los profetas de Yahweh, y lo estuvo logrando, casi lo logra, y exterminar el nombre de Yahweh, y ella introdujo el culto a Baal y el culto a Asera. En ese momento Elías recibe palabra de Yahweh y
el celo por Yahweh entra en él y va y confronta a Acab para poder tener ahora sí como quien dice un duelo, ¿verdad? Un duelo eran como 830 sacerdotes, entre los sacerdotes de Baal y los sacerdotes de Acera. Eran 830 más o menos sacerdotes contra Elías. Y el reto consistía en levantar un altar, sacrificar un toro y no se iba a poner fuego. Entonces, el Dios que incendiara o que mandara fuego del cielo, ese era el verdadero Dios. Entran los 800 sacerdotes de Baal, entre Baal y Acera, hacen su holocausto. Estuvieron más de mediodía brincando, azotándose, cortándose. Dice que ya la sangre corría en ellos y sus dioses no escuchaban. Cuando llega el momento de que Elías le toca, le dice: a ver, vengan. Armó reconstruyó ¿cómo se llama? El altar de Yahweh con 12 piedras representadas del pueblo de Israel. Puso la leña en el fuego y puso el becerro o el toro partido, y luego hizo una zanja alrededor del altar y pidió que echaran agua arriba del altar. 3 veces se llenó hasta la zanja. Y cuando Elías invoca el nombre de Yahweh y le dice para que ellos vean quién es Dios en Israel, en ese momento el fuego cayó, deshizo al toro, deshizo la leña, las piedras las calcinó y todavía el agua, dice la escritura que lambió el agua. Entonces, ¿qué hizo Elías? Agárrenlos a todos. Los bajó al río y los degolló uno por uno. Cuando le dijeron a la reina, mandó matar a Elías. Elías corre y es donde nos encontramos en Primera Reyes 19, 13 al 18. Cuando vemos a Elías en una cueva escondido, y dice el versículo 13: cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su mano. Esto fue después de que cuando Yahweh se le iba a presentar, primero un gran viento que partía las rocas, Yahweh no estaba en el viento. Después un gran terremoto, Yahweh no estaba en el terremoto. Después un gran fuego, Yahweh no estaba en el fuego. Y de repente dice Elías que oyó un viento muy apacible. Y en ese momento se cubre Elías el rostro, sale a la cueva y se queda de pie, esperando la palabra de Yahweh. Y es cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto y salió y se quedó de pie a la entrada de la cueva. Entonces una voz se dirigió a él y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: me ha movido un celo por Yahweh, el Elohim de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Yahweh le dijo: regresa por el camino que viniste y por el desierto a Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Aram. También unge a Yahú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y unge a Elisha o a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, para sucederte como profeta. Al que se escape de la espada de Hazael lo matará Yahú, y el que se escape de la espada de Yahú lo matará Eliseo. Haré que quede en Israel solo 7,000, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y todas las bocas que no lo han besado.
el remanente. Todo va a quedar solamente el que no ha doblado su rodilla a Baal y que no ha besado a Baal. 7,000. Y ahí da la pauta Pablo para lo que él nos explicaba en Romanos 9. No sé si recuerdan cuando vimos Romanos 9, que dice, también Isaías proclama con respecto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente se salvará. Entonces Pablo está tomando la situación de Elías, como de todo Israel, solo el remanente se iba a salvar. Y Pablo contextualiza y dice, es que es del remanente. No es de que todo Israel, por ser Israel, ya es salvo. O porque tengas, como dijimos ahorita, sangre askenazí o sangre sefardí, ya eres judío y eres pueblo. No, Pablo nos viene explicando en todo Romanos, nos viene explicando qué es lo que significa ser judío en realidad, que es del corazón, que es de los que aman a Yahweh, que esto es por fe. Y ya explicamos por qué por fe, porque conociste la voluntad de Yahweh, la creíste y lo sigues. Esos son los que verdaderamente son parte del remanente o parte del pueblo. Entonces, por más que alguien quiera ser parte del pueblo, si no sigue, si no conoce, si no cree y si no pone en práctica lo que Yahweh le pide, es como el pueblo de Israel que decían que invocaban a Yahweh, pero ellos seguían en sus prácticas. Igualito, no vas a ser del remanente. Tienes que oír la voluntad de Yahweh, creerla y ponerla en práctica, actuar. En el caso como lo veíamos la semana pasada, invocar el nombre de Yahweh. Veíamos y decíamos que no todo el mundo puede invocar el nombre de Yahushua. Si tú vas afuera a la calle y le preguntas a alguien, ¿tú crees en Jesús? Sí. Puedes decir, Jesús es mi Señor y mi Salvador, y empiezan a titubear. No es fácil, ¿sí? Entonces, invocar el nombre de Yahweh es conocer la voluntad, creerla y ponerla en práctica. Y esto que Pablo nos dice en Romanos 9, proclama con respecto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Pablo lo toma de Isaías 10, 20 al 23. El contexto de Isaías 10, 20 al 23 es muy interesante. Fíjense, quisiera que leyéramos del 20 al 23, porque hay algo que hay una clave aquí. Dice Isaías 10, del 20 al 23. Y en ese día, el remanente de Israel y los escapados de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que la golpea, sino que se apoyarán sinceramente en Yahweh, el Santo de Israel. Solo un remanente volverá, solo un remanente de Jacob volverá al Elohim fuerte. Aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, solo un remanente de él volverá. La destrucción está decretada, la retribución viene como diluvio, porque Adonai, Yahweh de los ejércitos, está ejecutando un decreto de destrucción sobre todo el país. ¿Cuál es la raíz de ese decreto? Las maldiciones que vienen en Deuteronomio y que vienen en Números, Levíticos, en la Torá, para el que se aparta del pueblo de la voluntad de Yahweh. Están ya decretadas todas las consecuencias del pueblo de Israel cuando se aparte de Yahweh. Vendrá otro país y te agobiará y vas a ser muerto por espada, vas a venir y vas a plantar una viña y no vas a comer de ella. Todos esos es de lo que está hablando aquí, y vemos a Isaías que lo vuelve a repetir.
Y aquí nos dice, aún con todo eso, un remanente se fijan cómo dice aquí, volverá. Cuando yo veo en el hebreo, es de la palabra teshuvah, es la raíz de teshuvah, que es retornar. ¿Y qué tienes que hacer para poder retornar a Yahweh? Volver a obedecer su palabra. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo aquí cuando nos dice, Pablo, si se recuerdan, dice, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo un remanente se salvará. Y Isaías lo que está diciendo es, va a volver. El contexto es volver a la tierra de Israel, volver a Jerusalén. Ese es el contexto de lo que está sucediendo ahí, el volver. Y los que van a volver son los que siguen a Yahweh en ese contexto de Isaías. Y Pablo lo dice, solo los que amen a Yahweh y sigan sus pasos por medio de nuestro Señor Yahoshua son parte de ese remanente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder formar parte de ese remanente? Primero, conocer la voluntad de Yahweh. ¿Cuál es la voluntad de Yahweh? Que creamos en su Hijo, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que nos acerquemos a su Hijo y sigamos sus pasos. Recordemos cuáles eran los pasos de Yahoshua. Lo hablamos la semana pasada también. Yahoshua no dijo nada por su cuenta, él mismo lo dijo. Yo no digo nada por mí mismo, sino lo que el Padre me ha dicho que diga. Y yo no hago las cosas por mí mismo, sino lo que mi Padre me dice que haga. Entonces, al seguir los pasos de Yahoshua, ¿qué estamos haciendo? Obedeciendo a Yahweh. Entonces, ¿quiénes pueden llegar a formar parte de ese remanente? Todos los que siguen a Yahoshua en la obediencia de Yahweh. Y vemos el versículo 5. Así también, en este tiempo presente, se ha levantado un remanente escogido por un favor, dicen las otras versiones, por gracia. Pablo está diciendo, aún hoy, con todo el mugrero que hay en el templo en su momento, que era una corrupción increíble, que cada rabino tenía una doctrina diferente, Pablo está diciendo, así también en este tiempo presente se ha levantado un remanente escogido por gracia. El remanente fiel de Yahoshua. Recuerden que la semana pasada hablábamos de que había muchos puntos de vista, muchas enseñanzas, muchos maestros, pero Pablo nos advierte y nos dice, el único que debemos de seguir es Yahoshua. ¿Sí? Ahí nos filtra todas las enseñanzas de todos los maestros, los grandes maestros, y nos dice, solo el maestro Yahoshua tiene la correcta interpretación de cómo debemos llevar nuestra vida, de cómo debemos vivir nuestra vida. Entonces Pablo nos dice, así también en este tiempo presente ha levantado un remanente escogido por un favor. ¿Y cuál era ese remanente en ese momento de Pablo? Eran todos esos judíos que habían creído en Yahoshua. Ese era el remanente, por gracia, que se habían allegado a la palabra de Yahoshua, a la obediencia correcta de la palabra de Yahweh, y estaban caminando en esos principios. Entonces Pablo vuelve a decir, de todo el Israel actual, Yahweh vuelve a traer ese remanente. Vuelve a ser el mismo principio que desde el nacimiento del pueblo de Israel ha sucedido. Desde que salieron de Egipto, siempre ha permanecido en pie un remanente. Cuando las aguas de Meriba, que hubo una mortandad ahí, cuando se abrió el desierto y tragó a todos los que estuvieron en ese problema de la adoración,
Nada más un remanente iba quedando. Llegó el momento en que el Israel que llegó, aún cuando se metía en problemas y se los llevaban las naciones, volvía un remanente. El exilio babilónico, como ya lo hemos comentado, se dice, los arqueólogos o grandes estudiosos dicen que los que volvieron del exilio babilónico, si acaso era un 10% de todo Israel o de todo Judá que salió al exilio, que volvieron bien poquitos. Muchos se quedaron en Babilonia, muchos prosperaron en Babilonia y se quedaron, prefirieron su vida en Babilonia. Después de 70 años se hace toda una vida. En 70 años puedes hacer una vida en un lugar, ¿sí? Sabemos muchos que no hemos salido de Monterrey, hemos hecho toda nuestra vida y todavía no llega a 70 años, y ya es una vida, y es difícil salir. Bueno, salir de Babilonia después de 70 años, para muchos fue difícil. Entonces nada más un remanente volvió a Jerusalén. Y luego dice Pablo en el 6, y si es por un favor, no se basa en las obras. De otra manera, el favor ya no es favor. Pablo, como en toda la carta y como en todas sus cartas, pone hincapié siempre que todo esto es por gracia. Nadie merecemos nada. Recuerden, no sé si se acuerdan, hemos estado viendo los mandamientos. Hay mandamientos que dices tú, pues eso sí, yo no lo he cumplido y yo no sabía que era obligatorio cumplirlo. Yo no sabía que el ver al perrito de mi vecino afuera me obligaba a ir, tomarlo y cuidarlo. Pues sí, está escrito en la Torá que si ves algo de tu vecino afuera, lo debes de cuidar y luego se lo debes de regresar. Si no lo haces, es más, dice en la Torá, como lo vimos esa vez, que ni siquiera te puedes hacer de la vista gorda. Dices, ay, no lo vi. Ya es pecado. Todos hemos fallado en algún momento en ese pecado. Entonces, todos somos injustos. No merecemos la redención. Pero sin embargo, por gracia, Yahweh mandó a su Hijo a cumplir todos los mandamientos que le tocaban cumplir a él, morir por nosotros y para poder darnos acceso a esa salvación tan grande. Y siempre ha sido por gracia. Y el pueblo de Israel, vemos que el remanente, lo dice Isaías, lo dice Jeremías, lo dice Habacuc, lo dicen todos los profetas, que Yahweh te ha dado un favor, Yahweh te ha dado gracia, has hallado gracia a los ojos de Yahweh. Siempre la gracia ha sido desde el momento en que hubo el problema del pecado original o del pecado de Adán y Eva, desde ahí se empezó a manifestar la gracia de Yahweh a favor del que merecía la muerte. Entonces, siempre ha sido por gracia y es por gracia. Entonces, Pablo aquí lo vuelve a recalcar. Y si es por un favor, o sea, por gracia, no se basa en las obras o lo que logres hacer. De otra manera, la gracia pues ya no es gracia, el favor ya no es un favor. Y luego el versículo 7, Pablo dice, ¿qué concluimos entonces? Que Israel no consiguió lo que buscaba, pero los elegidos sí lo consiguieron y los demás fueron endurecidos. ¿Qué está tratando de decir a Pablo aquí? ¿Qué era lo que buscaba Israel? ¿Qué buscaba Israel? Lo mismo, el reino y al Mesías. Israel siempre ha esperado al Mesías y ha esperado el reino. Un reino. ¿Cuántas veces no se... la historia del pueblo de Israel, cuando han sido invadidos, hay revoluciones tratando de deshacerse de la opresión e instaurar otra vez el reino.
instaurar otra vez el reino. Siempre han deseado instaurar el reino y esperando al Mesías. Esa ha sido la espera de Israel durante toda su vida. Y luego dice Pablo, ¿qué concluimos? Que Israel no consiguió lo que buscaba, pero los elegidos lo consiguieron. Estamos hablando de esas personas que ni siquiera lo buscaban. Sí lo lograron, sí lo encontraron y ni lo buscaban. Israel, que tanto lo anhelaba, no lo encontró. No lo encontró. ¿Por qué? Porque era una forma incorrecta de esperarlo. Cuando yo veo, o cuando yo en una ocasión solamente discutí una vez con una persona, un judío, y él me decía, mira, es que Jesús no puede ser el Mesías. Digo, ¿por qué? Es que no ha cumplido lo que se requiere para ser Mesías. Y hay muchos videos en internet de eso. Una de las cosas es que no ha instaurado el reino. No instauró el reino. Llegó, lo mataron y el reino no se instauró. La Torah dice que cuando el Mesías venga ya no va a haber guerras. Ya no va a haber guerras, las guerras se van a terminar. Eso es lo que dice la Torah cuando venga el Mesías. Cuando venga el Mesías, todos van a creer en él. Va a ser un pueblo grande. Otra de las cosas es que Israel va a volver a ser Israel en su nación y van a volver a reedificar el templo. No ha sucedido. Dice, no puede ser el Mesías. Y le digo, bueno, ese Mesías que tú esperas por primera vez es el Mesías que yo espero por segunda vez. Pero es el mismo. Y yo le trato de explicar en sus propias palabras, en el contexto de los sabios de la antigüedad, acerca del Mesías ben Yosef y el Mesías ben David. Un Mesías sufriente, como dice en Isaías, que el Mesías iba a sufrir, pero que el Mesías iba a reinar. Ellos esperan nada más al rey, no les interesa el Mesías sufriente. Bueno, pues esa ignorancia los ha llevado a no conseguir lo que han esperado. Porque es ignorancia. Pero recordemos que no todos, porque el 90%, el 80% o el 90% de todos los creyentes en el primer siglo eran judíos. Entonces, ahí viene el dicho de Pablo de que en estos tiempos Yahweh ha vuelto a separar otro remanente. Vuelve a separar el remanente del mismo pueblo que cree en Yahoshua y lo sigue. Entonces, Israel no lo consiguió porque rechazaron al Mesías y rechazaron al rey, al ungido. El problema es que no lo entienden, están cerrados completamente. Y ahí, por más que le explicaba yo a esta persona, este hermano, puedo decir, a lo mejor, ¿sí? Decían, no, es que no es así, no lo podía ver. Le digo, mira, la escritura lo dice y está bien claro. No, es que no es así. Y entonces yo pude entender el versículo 8, como está escrito, Yahweh les dio un espíritu de sueño, ojos que no ven y oídos que no oyen hasta el día de hoy. Pablo lo dice hasta el día donde está viviendo él, pero yo lo puedo extender hasta el día de hoy en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque ya se están abriendo los ojos del pueblo de Israel. Ya hay muchísimo pueblo de Israel que cree en el Mesías. Han surgido rabinos ortodoxos que dicen, yo creo en el Mesías, pero no se lo digas a nadie, yo creo en Yahoshua. ¿Por qué? ¿Por qué no le digo a nadie? Pues que pierdo mi autoridad como rabino. Hay otros que a tiro dijeron, les voy a dar un sobrecito y les voy a decir el nombre del Mesías, pero lo abren hasta que yo me muera. Ese fue el rabino Haduri.
Cuando muere el rabino, abren el sobrecito y decía, Yahoshua es el Mesías. ¡Ah! Hubo escándalo en Israel. Un escándalo increíble en Israel. No puede ser que el rabino haya hecho esto. Pues sí. Muchos dicen, ahí lo abren hasta que me muera, les digo quién es el Mesías. Por temor, sí, por temor a veces. Entonces, esta palabra que menciona Pablo es Isaías 29:10. Porque Yahweh ha echado sobre ustedes un espíritu de sueño profundo y ha cerrado los ojos a los profetas y ha cubierto sus cabezas a los videntes. ¿Qué quiere decir? Que por esa ignorancia el profeta no puede interpretar correctamente los días, no puede interpretar correctamente la Torá, porque esa ignorancia o ese rechazo le vela los ojos. Y la cabeza de los videntes son de los que sueñan sueños. Al no creer en todo eso, se cierran y automáticamente cesan todo ese tipo de visiones que puedan tener. Entonces Yahweh acalla todo eso por ese rechazo. Recuerden, siempre Yahweh, y creo que lo vamos a ver Yahweh no endurece porque quiera endurecer, endurece por la terquedad y la necedad de la persona. Llega un momento en que mi terquedad de no creer, el no creer, y Pablo lo menciona en una de sus cartas como dice, se les hizo un callo, ya no sienten, ¿sí? Ya no van a oír, rechazaron tanto que ya no van a escuchar. Entonces Yahweh dice, definitivamente, estás endurecido, te endurezco. Como a Faraón, ¿se acuerdan cuando le vimos todo el proceso de Faraón? Dice, y Faraón endureció su corazón, y Faraón endureció su corazón, Faraón endureció su corazón, y de repente vimos, y Yahweh endureció su corazón, como diciendo, ya, se endureció el corazón. Entonces nosotros, si rechazamos y decidimos completamente rechazar, va a llegar un momento en que vamos a ser rechazados. ¿Sí? Si tú te avergüenzas de mí, como dice la palabra, yo me avergonzaré de ti. ¿Sí? Entonces, esa es la situación de por qué Pablo dice, están cegados, necios, o sea, esa necedad de no reconocer. Yahweh ya decidió, ¿sabes qué? Pues que ya no vea, no van a ver. Y luego vemos el versículo 9, ya casi para terminar. Dice, y David dice, conviértase su banquete en lazo y en trampa, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para no ver y dóblales continuamente la espalda. Es el 9 y el 10. ¿Dónde vemos esto? Esto suena a maldición. Esto lo vemos en el Salmo 69. En el Salmo 69, David está pidiéndole a Yahweh que lo proteja, que lo salve de sus enemigos, ¿sí? Y luego llega un momento en que David, en el Salmo 69, en los versículos 22 y 23, lanza estas maldiciones a sus enemigos. Y dice, sea su mesa delante de ellos por lazo, y lo que es para bien, por trampa. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz que sus lomos tiemblen continuamente. Es por causa del rechazo viene una consecuencia. Y Pablo aquí lo dice, y lo puntúa, lo pone como una situación de que el pueblo de Israel, por su rechazo, va a tener que padecer. Porque es una ley. Es una ley que Yahweh estableció desde el principio. Si me rechazas, va a traer una consecuencia.
en el momento en que rechazan al Mesías, hay una consecuencia. Y la historia nos da evidencia de mucha de la consecuencia. Muchos, como digo yo, en la actualidad, como lo hemos dicho, en la actualidad, mucho del pueblo de Israel, un gran porcentaje del pueblo de Israel, está volteando al Mesías y está creyendo en el Mesías. Está creyendo, están, ahora sí que dice, está haciendo teshuvá, están haciendo un retorno a Yahweh por medio del Mesías, siguiendo al Mesías. Hasta aquí nos toca ver este sábado, hasta el versículo 10. Y me gustaría ver algunos puntos de lo que aprendimos hoy. Pablo nos dice primero que Yahweh no ha rechazado a su pueblo, nos comenta que tiene un remanente, que no todo Israel va a ser salvo, pero el remanente sí, y nos dice que el que no crea en Yahoshua no es parte del remanente, y la retribución de los que no, o los que desechen a Yahweh. El primer punto que yo quisiera ver, como algo que aprendimos hoy, es: Yahweh siempre ha tenido un remanente. A todo lo largo de la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel se ha desviado, y el remanente que ha vuelto o que ha retornado a Yahweh, Yahweh por gracia los toma y los vuelve a reinstaurar. A través de toda la historia de Israel, el pueblo de Israel, ha sucedido eso y sigue sucediendo. Como Pablo nos lo menciona, actualmente ahora, ¿cuál es el remanente? Todos los que se acerquen al Mesías Yahushua, o que se acerquen a Yahweh por medio del Mesías Yahushua, ¿sí?, son parte de ese remanente. Y ahí nos lo explica Pablo. El segundo punto es: este remanente siempre ha sido salvo por gracia. Como dije ahorita, a lo largo de toda la historia, siempre los que voltean a ver a Yahweh dice: Yahweh, sálvanos, perdónanos. Su gracia los perdona y los vuelve a restaurar. Siempre ha sido así, siempre va a ser así y siempre será así, por gracia. El otro punto es: Israel erró al desechar a Yahoshua como Mesías. Y nos lo explica Pablo y nos lo pone muy, muy estrictamente, nos lo evidencia Pablo por medio de su palabra. Israel cometió un error al desechar a Yahoshua, porque automáticamente desechan a Yahweh. Si desechan a su profeta, como en todas las ocasiones que sucedieron, desechaban al profeta o asesinaban a los profetas de Yahweh, y el juicio caía al pueblo de Israel. Y el último punto es: Israel ha sufrido por ese rechazo. Es evidente, lo hemos visto a través de la historia. Y por medio de ese sufrimiento también ha habido redención para ellos. También ellos han volteado y han reconocido y han sido restaurados. Esos son los puntos que vimos hoy del mensaje. Y para finalizar, me gustaría ver tres preguntas para llevarnos y meditar en esta semana. Y me gustaría si nos podemos poner de pie para ver las preguntas y para descansar un poquito. En la primera pregunta yo vuelvo a hacer exactamente la misma pregunta, pero se las hago a ustedes. ¿Rechazó Yahweh a su pueblo? Es para que se la lleven también a meditar y para que lo analicen, para que vean los versículos que vimos y podamos entender que Yahweh no ha rechazado a su pueblo. La segunda pregunta es: ¿entendemos que formamos parte del pueblo de Israel?
cuando volvemos a Él por medio del Mesías, llegamos a ser parte de ese pueblo. ¿De veras lo hemos entendido? ¿Hasta qué punto nos falta entenderlo? Hay que ponerlo a meditar durante la semana. La última pregunta es, ¿crees que formas parte de este remanente? ¿Crees que formas parte del remanente? La última pregunta es muy capciosa. ¿Formas parte del remanente? Nuestra congregación. ¿De veras has creído en Yahushua? ¿Crees que eres parte de Israel? ¿Crees que eres parte del remanente elegido por Yahweh para ser su pueblo? Entonces, esas son las tres preguntas que igual podemos meditar en ellas y